el pasado es vender tu presente e hipotecar tu futuro. Cuán importante es aprender a perdonar para que de esa manera puedas sanar tu corazón herido. Amigos, bienvenidos, bienvenidas al desarrollo de una lección más. Hoy hablaremos lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Cuán saludable es perdonar y cuán dañino es vivir con una vida de remordimiento, aferrándonos a ese pasado que tanto nos hace sufrir. Y para desarrollar esta lección también está con nosotros el pastor Cristian Tello. Pastor, cuéntenos su sentir el día de hoy. ¿Qué tal, pastor? Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo feliz de estar aquí, disfrutando, aprendiendo también, recordando muchos temas. Y hoy, por supuesto, tocaremos un tema muy importante y hasta un poco delicado, ¿no? El asunto del perdón, resentimiento, remordimiento, sentimientos que a veces, en lugar de edificarnos, pues nos deterioran, nos lastiman. Así que, pastor, estamos aquí juntos y arrancamos lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Sobre el perdón. Este es uno de los sentimientos que mayor salud brinda al ser humano. Hablabas tú allí del resentimiento, es justamente lo que conlleva al ser humano a aferrarse a un problema y no querer perdonar. Y hay gente que hasta se enferma. Así es. Exacto, se enferma. Y hablando de perdón, para abrir aquí el diálogo, Jesús habló de una cantidad de veces que se debe de perdonar. 70 veces 7, ¿no? 70 veces 7, o sea, nuestro perdón no debería tener límite. Exacto. Pero hablando de Dios, es posible y es real, ¿verdad? Pero muchas veces en nosotros los seres humanos, como que perdonar 2, 3 veces, dicen, no, ya te perdoné, ya fue suficiente, esta sí no. El detalle es que no solamente es hacia la persona, ¿no? Aquí lo que queremos ver es también mi corazón, ¿no? Mi sentir. Mi sentir y el daño que puedo incluso estar arrastrando. Hay personas que por años arrastran situaciones complicadas, pero hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿En qué situación se encuentra el ser humano, pastor? Muy bien, vamos a la Biblia, queridos amigos, ahí donde están, por favor, con su lapicerito, con la Biblia en la mano, y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 23. Dice el texto: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Miren este detalle, no hay justo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo pienso que aquí ya la respuesta es clave. Realmente, ¿en qué situación? Y esto ténganlo claro, querido amigo. Todos, absolutamente todos somos pecadores, somos imperfectos, somos defectuosos. Por más pastores que podamos ser, por más que lindo podamos predicar o hablar, tenemos defectos. Todititos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos conlleva a lo malo. Entonces ahí la respuesta sería, pues, queridos amigos, todos somos pecadores. Muy bien, vamos ahora sí a la pregunta número 2, pastor. Y la pregunta dice así: ¿qué oración hizo David después de haber pecado contra Dios? Adelante, pastor. Muy bien. En el libro de Salmo capítulo 51, versículos 1, 2 y 10 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí el salmista apela a la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué pedido tan especial. Pero aquí tenemos que ver un detalle, pastor. Podemos tener palabras de arrepentimiento, pero no necesariamente un arrepentimiento sincero. Puede que sean solo palabras. Cuando hay una discusión, una pelea de pareja, digo yo, estoy arrepentido frente a lo que hice, por favor perdóname. Pero si ese arrepentimiento no te conlleva a un cambio de accionar, toma de decisiones, una decisión diferente, exacto, entonces solo queda en arrepentimiento y Dios conoce nuestros corazones. Pero vamos a ver qué nos dice la respuesta de esta pregunta. El salmista realizó una oración llena de arrepentimiento sincero y profundo. Aquí está el detalle. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino.
nos conlleva a una certeza, a la seguridad de que Dios nos va a No, perdonar. no puede haber un arrepentimiento. A medias. Exacto. El ser humano es a veces voluble, ¿no? Su sentimiento, hoy lloro, hoy me siento mal, sí, y al día siguiente sigo comportándome igual, sigo haciendo lo mismo. Entonces, no es arrepentimiento. Yo pienso que un arrepentimiento conlleva toma de decisiones. Si hoy hice lo que hice, entonces, porque ustedes cuando ven ahí al salmista David, ven que es un David bien, que se arrastra en la desesperación, se ve, si ustedes analizan cada palabra que él dice, se ve un salmista que sufre, lo siente, pero que también toma decisiones. Si hoy me cometí un error, como en el caso del ejemplo que diste de la esposa, si hoy, qué sé yo, soy desordenado, mi decisión es mañana algo tengo que hacer para dejar de ser ordenado. No solo es a llorar, sino es toma de decisiones. Así es. Muy bien, pastor. Entonces, la tercera pregunta que necesitamos responder para continuar con el estudio de nuestro curso es, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Hay un canto que te perdone Dios porque... Ahora, muchos dicen, pues, el pastor depende, puede perdonar pecados, ¿no? O qué sé yo, o alguna persona, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Así es, las personas pueden perdonar pecados, hay necesidad de confesarnos con las personas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos entonces ahí a leer en la Biblia lo que dice Salmos 134 y Marcos 2:7. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es bueno decir, ¿no?, que en Marcos capítulo 2 había una especie de conflicto, ¿no? Jesús estaba ahí con los fariseos, pero es interesante que hasta ellos reconocen, ¿no?, que el único que puede perdonar pecados pues es Dios. Y queridos amigos, aquí quizás vamos a tocar un poquito la médula, ¿no?, porque hay muchos usurpadores, voy a llamarlo así, que quieren a veces asumir el papel de Dios, ¿no?, en la que quieren que, como que si no fuera por ellos, no habría perdón, y no es así. Como dice la palabra de Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios, no hay otro. Ya ustedes han estudiado en las lecciones pasadas acerca de la oración, y ya ustedes saben que ese es el medio para hablar con Dios y para pedir, por supuesto, como hemos visto el caso de David, con un profundo arrepentimiento, el perdón de Dios. Entonces ahí la respuesta sería, solamente Dios puede perdonar pecados. Pastor, justamente Hebreos dice, ¿no?, el único intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hecho hombre. No hay otro medio, no hay otra forma. Antes se hablaba mucho de las indulgencias. Ajá. Como que de Pagas acuerdo al para pecado o a la magnitud del pecado, yo tendría que pagar una cantidad de dinero. Pero la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo. Ahora, lo que acabas de decir, vamos a qué tal lo que dice la, pero justo la pregunta que viene tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, estamos a la pregunta 4, queridos amigos, allí. ¿Solo Jesús perdona o el ser humano también puede perdonar? A ver, pastor, ayúdanos con esa, Excelente, hablando sobre tremenda pregunta. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Santa Biblia. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Aquí viene un detalle, ¿no? ¿Solo Jesús perdona o el ser humano también puede perdonar? Entonces aquí podemos decir que para una convivencia adecuada, el ser humano también tiene que perdonar las intransigencias de su prójimo, de su pareja. Pero cuando hablamos de Dios, Dios es el que perdona los pecados, pero nosotros necesitamos también del perdón en nuestro relacionamiento para fortalecer nuestras relaciones. ¿Cómo puedo pedir perdón si yo no sé perdonar? Exacto. Incluso la oración que Jesús enseñó a sus discípulos frente al pedido, enséñanos a orar, la oración modelo dice,
perdónanos como nosotros también perdonamos Perdonamos a los que nos ofenden. Ujú. Y versículos siguientes dice, ¿cómo puedes pedirle perdón a Dios si tú no eres capaz de perdonar? ¿Cómo podrías ser merecedor de perdón si en tu corazón no hay capacidad para perdonar a otros? Entonces, nosotros también, de alguna manera, perdonamos a nuestros semejantes. Si tú me ofendes y tú me pides perdón, yo te perdono. Y ese es un beneficio mutuo, pero más personal. Pero que tú vengas a contarme tus pecados para yo perdonarte como líder de iglesia o como pastor de iglesia, entonces esto ya no es bíblico. Porque el único que puede al que se puede confesar y el que puede perdonar los pecados es Dios. Ok, excelente. Nosotros no podemos perdonar los pecados. Vamos a ver qué nos dice la respuesta entonces. Debemos de pedir perdón a Dios, pero si hemos ofendido a nuestro prójimo, debemos de disculparnos antes de ir a la presencia de Dios para Claro, pedir su es que perdón. no es lógico, ¿no? Dios, cuando tú te arrepientes de todo corazón, Dios nos perdona. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestro prójimo? Sí. No tendría sentido, ¿no? Pedir a Dios perdóname y yo no sé perdonar, como que no tendría sentido también. Muy bien, tenemos otra de las preguntas. ¿Qué es necesario, según la Biblia, para alcanzar la remisión de pecado? ¿Qué se necesita hacer? Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice el texto, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? Interesante, ahí la respuesta sería, el arrepentimiento es la primera condición para el perdón de pecados. Justamente hemos estado hablando sobre eso, ¿no? Y yo añadiría ahí el verdadero arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento es indispensable. sincero. Sin arrepentimiento no hay perdón. Muy bien, hasta aquí estamos, queridos amigos, avanzando, estamos dialogando aquí con el pastor Pablo. Esperamos que muchos de los interrogantes que ustedes puedan tener hayan sido pues aclaradas. Y vamos a la pregunta número 6, ¿no? Vamos a la pregunta número 6 y aquí nuestro pastor nos va a apoyar. Después del arrepentimiento, ¿qué debe hacer el pecador? Interesante pregunta. ¿Es suficiente arrepentirse? Ahí veníamos hablando también ya en las respuestas anteriores. ¿Es solo decir perdóname y ya es suficiente? Mire lo que dice el texto de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, aquí hay un detalle especial. Muchos se quedan en el primer paso. Dice, estoy arrepentido. Ya está bien, te arrepentiste, pero no está completo. ¿Por qué motivo no está completo? Porque el arrepentimiento te tiene que conllevar a la confesión. Eso es lo que dice. Si yo digo a Dios, Señor, perdona mis pecados, estoy arrepentido. Amén. Y Dios dice, pero ¿de qué pecados? ¿Qué pecado? Claro. Cuéntame, confiésate. Porque el texto dice, confesad vuestros pecados. No dice, arrepiéntete y recibirás el perdón. Dice, confiésate. Porque el verdadero arrepentimiento me conlleva a confesarme. Y cuando yo me confieso, entonces obtendré el perdón. Aquí viene entonces hablando de la convivencia, hablando de un problema en el trabajo, en el estudio, en cualquier ámbito. ¿Es suficiente decir estoy arrepentido por lo que hice? ¿O debo de confesarme con esa persona y pedirle perdón antes de ir a pedirle perdón a Dios? Yo pienso que el principio sería para los dos, ¿no? Lo mismo. Así es. ¿No? Porque no tendría sentido. Y es importante algo, pastor, que usted mencionó. Es curioso ver que a veces nosotros creemos que solamente pidiendo perdón, y a veces somos muy generales, ¿no? Señor, perdónanos, ¿no? Perdónanos, pero en realidad debemos aprender a decirle a Dios, incluso hasta detalles si es posible, porque Él nunca va a decir nada, ¿no? Dios es Dios. Así ¿no? es. Y decirle todo lo que nos ha acontecido, todo lo que sentimos, y de paso nos hace bien. ¿no? Sí, nos hace bien. Es terapéutico. Exacto, nos hace bien decirle al Señor todo lo que sentimos, sentiremos una paz en el corazón y es ahí donde realmente existe pues el perdón de pecado. Así es, apreciados amigos. No basta
un arrepentimiento sincero. Si ese arrepentimiento no te conlleva a la confesión, y viene un detalle especial de los escritos de esta gran escritora Elena Harmon de Huay, ella dice que la confesión debería ser por pecados, es decir, de manera individual. Tú mencionabas, incluso algunas personas en sus oraciones dicen, Señor, perdona mis pecados. Yo ya pedí perdón, Dios ya me perdonó. Y Dios queda preguntando, pero ¿cuál de los tantos que cometiste hoy? No cometemos pecado en conjunto, cometemos pecado de manera individual. Por lo tanto, si yo cometo un pecado tras otro, el perdón, la confesión debería de ser uno tras uno. Perdóname este pecado. Y allí la importancia del culto vespertino, el momento donde yo dialogo con Dios para pedirle el perdón de todos mis pecados de hoy. Porque si espero para mañana, se va a acumular y el tiempo me va a faltar. Y es posible que hasta me olvide. Y por eso que es indispensable justamente las lecciones pasadas en las que se habló sobre la oración, ¿no? Pues la oración no es solo cuando me siento mal, la oración debería ser continua, diariamente, porque como dijimos en su momento aquí junto al pastor, junto a Pablo, dijimos que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es pecaminosa, somos pecadores, no hay ninguno, por lo tanto es indispensable orar todos los días pidiendo pues el perdón de nuestros pecados, confesando todo lo que sentimos, lo que hemos hecho, y pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Para perdonarnos. Entonces la respuesta a la pregunta sería confesar el pecado a Dios. No es suficiente decir estoy arrepentido, necesitamos confesarnos. Vamos entonces para la siguiente pregunta. ¿Qué condición presentó Jesús para el perdón de nuestros pecados? Así como hay una condición para la salvación, también necesitamos una condición para el perdón de pecados. Y justamente lo que estábamos hablando, vamos al texto ahí para poder responder. Mateo capítulo 6, versículo 12, que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Hace un momento. No tiene lógica que yo diga, Señor, perdóname, me encierro en mi cuarto, derramo mis lágrimas, perdóname, y no soy capaz de perdonar a mi prójimo. O sea, no tiene sentido. Y ojo, no solo es por lógica, escrito está. Así es. Entonces ahí la respuesta, pastor, ahí sería perdonar también a quien nos lastimó. Y yo sé, querido amigo, que es difícil, ¿no? De repente tú estás ahorita allí con tu lección y estás recordando algún resentimiento o algún sentimiento no bueno hacia alguien. Pide a Dios que te ayude. No puedes cargar con eso. Dios puede perdonarte todo, pero tienes también que aprender a perdonar. Muy bien, pastor, vamos ahora sí a la última pregunta de este día, y vamos aquí a lo que hice la pregunta número 8, ¿no? ¿Cuántas veces, y justamente lo que en su momento conversábamos, cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Hay que contar, hay que anotar, a ver. Ahora aquí viene un detalle crucial, porque podemos hablar de dos aspectos importantes y no se puede tergiversar la interpretación. Porque si yo voy a leer el texto de manera literal e intentar interpretar para todo lo que pueda acontecer en mi vida cotidiana, entonces puedo llegar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? Una sugerencia. El texto dice 70 veces 7. Mira lo que dice el texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es decir, a una persona que me ofenda. ¿Cuántas veces le debo de perdonar? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Alguien va a coger su lapicero, va a empezar a sumar, multiplicar. Entonces, ahora comienzo yo a sumar de todas las veces que me ofende mi pareja. ¿Cuántas veces le debo perdonar? 70 veces 7. Puede convertirse en algo decisivo para mí que constantemente me ofenden, pero también como un justificativo para la otra persona que es la ofensora. El ofendido y el ofensor, si lo interpretan de manera literal, la persona que ofende dice, no, me tienes que perdonar, tienes la obligación, apenas van 6, imagínate cuántas quedan todavía. Ahora, puede ser como un justificativo para que la persona no cambie. Entonces, ¿dónde queda la decisión de cambio? Si hoy te ofendo,
tú me perdonas, te vuelvo a ofender porque tú me vas a perdonar, porque es la orden de Dios. Aquí, por ejemplo, he sacado el celular porque 70 veces 7 multiplicando serían 490. Entonces, si yo le hago una interpretación literal, voy a estar marcando, va 1, va 2, va 3. En realidad, nosotros debemos entender, como dijiste en su momento, de que muchas de las cosas que Dios dijo no necesariamente son interpretaciones literales, ¿no? Muchas veces Dios usó figuras, formas y algunas hasta simbólicas. Así es. Entonces, en este caso, no está diciendo 490 veces. Lo que está diciendo es, perdona las veces que sea necesario. Que sea necesario, pero y que puedas perdonar. También recuerda que el perdón viene producto de un arrepentimiento. Y si el arrepentimiento fue genuino, entonces tiene que haber necesariamente un cambio de conducta. Y si no hubo un cambio de conducta y tengo que perdonar 70 veces 7 en el mismo problema, entonces también ya estoy en problema. Por ejemplo, en caso de una infidelidad. Perdona 70 veces 7, me fuiste infiel una vez, me fuiste infiel 2 veces. Claro. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que interpretar de acuerdo al accionar que se está realizando. ¿Será para que mi Que esposa... hay que perdonar porque, en caso de una infidelidad, hay que perdonar, sí, porque el perdón me beneficia personalmente a mí. De lo contrario, voy a vivir con un remordimiento, con una sed de venganza constante y me va a dañar la vida, como lo es con muchas personas. Se terminaron divorciando, pero nunca perdonaron la infidelidad, y personas que sufren toda una vida. Sí. Entonces, aquí el perdón, la sugerencia que presenta la Biblia, perdona 70 veces 7, pero ese perdonar no necesariamente dice que las cosas tienen que ser igual si hablamos de una infidelidad. Es que también ahí conlleva justamente lo que hemos leído, ¿no? O sea, el perdón no es meramente decir, o sea, ahí hablamos lo que pasó con David, un verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento conlleva toma de decisiones, y lo que es toma de decisiones es empezar a hacer cosas para no volver a hacer lo mismo. Así es. Si no, ya no hay, pues. Pero el perdón se tiene que dar. Pero el perdón es para beneficiarnos. Dios dice, yo ya te perdoné, y lo que hace Dios nos perdona, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos por un error cometido. Y ese remordimiento, esa culpabilidad llevamos cargando sobre nuestros hombros. Y como tú dijiste, son problemas emocionales que a la larga también traen consecuencias a nivel físico. Exacto. Apreciados amigos, amigas, estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de nuestro curso. La respuesta sería, no debemos cansarnos de perdonar, siempre y cuando busques tu salud emocional, tu salud mental. Hay que perdonar, es necesario perdonar, porque el perdón beneficia a la persona. Una escritora dice lo siguiente en uno de sus manuales: el perdón es viajar al pasado y regresar sanos. Interesante, ¿no? El perdón es viajar al pasado y regresar sanos, porque muchas veces la falta de perdón tiene que ver con cosas que nos hicieron en el pasado, que ya no tienen nada que ver en nuestro presente. Y nos hiere, ¿no? El problema es que no afecta al agresor, sino nos afecta a nosotros, al agredido, ¿no? Así es. Y Dios no quiere que continúes sufriendo esa carga pesada emocional que has llevado por mucho tiempo sobre tus hombros. Jesús dice, si estáis cansados, si estáis agobiados, ven, tráeme tus cargas, yo tengo fuerza necesaria para llevármelo. No necesitas llevar tú esa carga. Ve a Jesús, aprende a perdonar, aunque la persona no te haya pedido perdón, porque incluso se fue muy lejos o de pronto hasta ya murió. Entonces es necesario que tú perdones, que sueltes, que dejes ir esa emoción que te sigue dañando, ese recuerdo que no te deja vivir en paz en el presente. Perdonar es volver a vivir, y el perdón que Dios ofrece es 70 veces 7. Pastor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Muy buen Padre, Dios eterno, Señor, gracias por la lección de este día. Gracias, Señor, porque nos enseñaste acerca del perdón. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu bendita palabra, Dios, habría tanta angustia, tanto resentimiento, tantos sentimientos que dañarían al ser humano. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que hay que saber perdonar. Así como Jesús nos perdona, también debemos saber perdonar a nuestro prójimo. Acompáñanos, Señor, en este día, y una vez más, muchísimas gracias por la lección hoy aprendida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado, por ese tiempo dedicado al estudio de la palabra de Dios. No olvides
Aún no hemos terminado de desarrollar el curso bíblico. Se nos viene la lección número 7 de lo que Jesús enseñó sobre el dinero. Nos volvemos a encontrar.